Las ideologías. ¿En verdad las ideologías son propias de los pobres? ¿La pobreza es un recurso de las doctrinas religiosa y política? Veamos si esto es verdad. Las ideologías entendidas como sistemas de creencias que prometen un futuro mejor han encontrado su caldo de cultivo más fácil, más fértil, en las clases pobres y medias bajas. Mientras que los ricos y los capitalistas ya detentan el poder material y simbólico que les asegura su posición. Las clases vulnerables se aferran a las ideologías como fuentes de esperanza, identidad y justificación de su sufrimiento. Desde las promesas religiosas de salvación hasta las utopías políticas de redención social, las ideologías han servido para contener la desesperación, otorgar sentido a la precariedad y mantener la obediencia en un sistema que paradójicamente necesita que esa precariedad continúe existiendo. Este ensayo libre aborda la pobreza, cómo la pobreza se ha transformado en un recurso estratégico para las doctrinas de la religión y de la política. ¿Y por qué, en última instancia, la liberación real de los oprimidos pondría en jaque la existencia misma de esas doctrinas? Desde una perspectiva sociológica y filosófica, resulta evidente que las doctrinas religiosas y políticas, lejos de buscar la erradicación de la pobreza, la han convertido en un recurso estratégico para su perpetuación. La pobreza junto a la ignorancia y la sumisión no son anomalías dentro del sistema, sino mecanismos funcionales que garantizan la reproducción del poder. Así como la sociología funcionalista, los sistemas tienden a autorreproducirse para su supervivencia. Las doctrinas necesitan de una base social vulnerable que legitime sus discursos y refuerce su autoridad. En el terreno religioso, las promesas de salvación eternas ofrecidas a los pobres cumplen la función de anestesiar el conflicto social. Carlos Marx, desde una mirada crítica, sostuvo que la religión es el opio del pueblo, no por desprecio a ese pueblo, sino por señalar que la fe, más que transformar las condiciones materiales de vida, sirve para justificar la permanencia de esas condiciones. Friedrich Nietzsche, en su análisis de la moral de los esclavos, entre comillas, mostró cómo las doctrinas espirituales glorificaron la debilidad, la obediencia y la pobreza. No para dignificar a los oprimidos, sino para neutralizar su voluntad de rebelión. En el ámbito político, las estrategias populistas de captación de masas funcionan bajo lógicas similares. Según Pierre Bourdieu, las estructuras sociales tienden a reproducirse y parte de esa reproducción implica mantener a las clases dominadas en un estado de dependencia simbólica y material. La pobreza es entonces una herramienta electoral, una reserva de legitimidad, no un problema a solucionar estructuralmente.
clarito. El discurso político enarbola a los pobres como sujetos históricos, pero en la práctica los reduce a instrumentos utilitarios. Cada promesa incumplida, cada proyecto de emancipación frustrado, cada programa social que no cambia la estructura profunda, ratifica la necesidad de una masa vulnerable que sostenga el sistema. Desde la perspectiva de Michel Foucault, podríamos decir que las doctrinas ejercen un biopoder, administrando no solo los cuerpos, sino también las emociones, las esperanzas y los miedos de las poblaciones pobres. El saber y el poder se entrelazan para producir sujetos obedientes, agradecidos por pequeñas concesiones y temerosos de perder lo poco que se les concede. Así, religión y política, como doctrinas de poder, no buscan transformar radicalmente las bases de la miseria y la ignorancia, porque hacerlo equivaldría a dinamitar los pilares de su propia existencia. La pobreza es administrada, no abolida, es preservada, no combatida. Entender que las ideologías florecen en los sectores empobrecidos no es casualidad ni error histórico. La esperanza, la necesidad, la fe, la lucha y la resignación son respuestas humanas legítimas frente a la precariedad, pero también son administradas estratégicamente por quienes se benefician de que esa precariedad nunca desaparezca. La liberación real no vendrá de nuevas ideologías que prometen un futuro mejor, sino de una ruptura profunda en la estructura misma que produce y reproduce la pobreza como necesidad sistémica. La educación crítica, el desarrollo del pensamiento autónomo y la emancipación de las conciencias son los únicos caminos posibles para escapar de este círculo vicioso. Una sociedad que no necesite ser salvada, ni redimida, ni gobernada paternalmente, será el verdadero final de las doctrinas. Pero para eso, primero habrá que reconocer que las doctrinas no buscan liberarnos, buscan sobrevivir a nuestra costa, la política y la religión. En Europa, especialmente en países del norte como Alemania, Inglaterra, Dinamarca, Noruega, Países Bajos, la reducción drástica del número de creyentes ha provocado que muchas iglesias sean cerradas o transformadas en museos, bibliotecas, cafés, centros culturales, viviendas, etc. ¿Por qué? Porque sin necesidad material, sin desesperación, sin pobreza y con educación crítica, la mercancía, entre comillas, espiritual que vendían esas doctrinas pierde su sentido. Ya no hay clientes para el discurso de salvación ni necesidad de sumisión ante una promesa futura. Al mismo tiempo, como bien digo, esos países han logrado altos niveles de ingreso, educación, salud, vivienda y seguridad social. La calidad de vida real debilita las bases de las doctrinas. Ya no necesitan un más allá, entre comillas, porque lograron construir un más acá digno. En cambio, en América Latina y otros países en vías de desarrollo, donde la pobreza, la desigualdad y la precariedad siguen siendo profundas, las doctrinas religiosas y políticas siguen teniendo un campo fértil para sembrar discursos de esperanza, de resignación,
o de lucha eterna que nunca llega a su fin? Cuando hemos dicho antes, las doctrinas necesitan de la pobreza para sobrevivir, cuando desaparece la pobreza y crece la autonomía crítica, las doctrinas se autodestruyen. ¿Qué tal?